Bueno, al doctor Juan Carlos Orellano, bienvenido a este evento académico el día de hoy, 14 de octubre del 2021, con reflexión de teoría contable. Tiene usted el auditorio a su disposición, mi doctor Juan Carlos Arellano, bienvenido. Muchas gracias, María Janet. Primero que nada, pues felicitarte a ti y felicitar a todos los que están asistiendo a esta charla, ¿no? En especial felicitar a Federico. Federico ha sido bastante incisivo, digamos, buscando, llamando, poniéndonos de acuerdo para poder alcanzar fechas. Y pues felicitar a todos ustedes, ¿no? A María Janet, a Federico por la organización, a ustedes por estar asistiendo. Esto no es un tema de impuesto a la renta, no es un tema de IVA, no es un tema de IFRS 9, no es un tema, pues, digamos, que apasione a muchos, ¿no? Sin embargo, me ha sorprendido ver más de 20 personas cuando entré y una hora en punto, digamos, ¿no? Y eso dice mucho, ¿no? Dice mucho casualmente de esto que nosotros queremos que sea una ciencia sólida, ¿no? De la contabilidad. Y creo que eventos como este, compartir conversatorios como este y conversar, digamos, sobre temas de no tanto de la tecnología y de la técnica, que estamos ya, digamos, bastante bien avanzados en eso, sino más un poco de la epistemología y de la filosofía y de la doctrina, de eso que se ve muchas veces como esotérico, pues conversar esos temas, ¿no? Yo lo felicito realmente. Yo me siento muy a gusto ver a 20 personas en un horario, digamos, que podemos estar haciendo muchas cosas, en mi caso viendo el partido de Perú-Argentina, pero encantado de estar acá y encantado de compartir lo poco que puedo ser y aprender de ustedes. Y pues todos vamos aprendiendo, la ciencia, el conocimiento, pues no es nada acabado y es una bola de nieve que vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y aquel que dice que lo sabe todo, pues está súper equivocado, ¿no? Siempre vamos a seguir aprendiendo, no hay nada acabado en ese tema, ¿no? Cuando Federico me dijo el tema de reflexiones de teoría contable, pues es el tema que y Yané me plantearon este tema, ¿no? El tema de reflexiones sobre teoría contable, ¿no? Cuando me plantearon el tema, pues dije, oye, no hay otra cosa, digamos, que puedo tocar, que es lo relacionado, y Federico lo contó, relacionado a un texto, ¿no? Un texto que es producto de años más de 4 años de conversaciones, de seminarios, de temas que se han tocado dentro de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que es la que mencionaba Federico, ¿no? En esta obra, pues, hay autores de Colombia, de Argentina, de Uruguay. ¿No? Es una obra, digamos, que tiene, y ahí tengo la versión peruana y tengo la versión colombiana también. Esta es la versión que salió, la primera, que salió en Colombia, la que está ahí. Esta es la versión de Perú, ¿no? Entonces, fue liderada por Percy Vilches y por Eutimio, ¿no? Eutimio Mejía, que muy gentilmente, digamos, le proporcionó mis datos a Federico. Entonces, voy a compartir algo de este libro, casualmente, y en torno a eso, pues va la conversación, ¿no? En torno a eso va el tema. Si gustan, no voy a poder ver los chats porque voy a estar exponiendo. Tranquilo, entonces, Juan Carlos, yo estoy muy atenta a los chats, a las levantaditas de mano, que a veces en la mitad de la conferencia hacemos el break de las preguntas, y estoy dando ingreso a los que van solicitando. Yo estoy excelente, excelente, perfecto. Entonces me quedo tranquilo con eso. Y pueden en cualquier momento hacer un comentario, hacer una intervención. Es un tema interactivo, digamos. En el momento que voy haciendo la exposición o después, como prefieran, como más cómodos se sientan. La idea es compartir eso, digamos, esas inquietudes sobre el tema de la teoría contable. ¿Ok? El libro, básicamente, pues tiene el capítulo 1, que habla de reflexiones y desafíos de la investigación contable hacia una consolidación de la teoría general contable, ¿no? O sea, una consolidación. El momento que dice una consolidación de una teoría general, ¿no? En este punto se toca antecedentes y alcances de la propuesta de la teoría general contable, consideraciones generales en torno a la teoría contable, la naturaleza científica de la contabilidad,
concepción multiparadigmática de la contabilidad, un saber moral, ¿no? Un saber moral de la contabilidad, la investigación contable, la contabilidad emergente y unas consideraciones finales como parte del capítulo 1, que tiene que ver bastante con la teoría contable y qué es lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? En el capítulo 2 ya, digamos, entra lo que es la epistemología, ¿no? La ciencia de la ciencia, algunos definen la epistemología, ¿no? Así como la economía tiene un objeto de estudio, así como la administración tiene un objeto de estudio, así como la contabilidad tiene varios objetos de estudio, todavía no nos ponemos de acuerdo ahí, pues la epistemología, según algunos estudiosos, es la ciencia que estudia la ciencia. Entonces, esa ciencia de la ciencia contable. Es un tema profundo, ¿no? Pero vamos a tocar ese tema por ahí, esa aproximación epistemológica, las posturas teóricas de la cientificidad de la contabilidad, la teoría general contable, los postulados contables, principios de contabilidad y, digamos, la adscripción de la contabilidad en el campo del conocimiento. Algunos temas no va a alcanzar, digamos, el tiempo para todo, pero los temas más importantes los vamos a tocar esta tarde, digamos, esta tarde-noche, ¿no? Como parte digamos, de esa filosofía, de ese tema duro, tienes la epistemología y tienes la ontología de la contabilidad, ¿no? La ontología. ¿Cuál es ese objeto? El objeto de estudio. El objeto de estudio de la contabilidad. ¿Qué estudia la contabilidad? El sujeto somos nosotros. Nosotros somos los sujetos. Estudiamos. ¿Y el objeto cuál es, no? Es el virus, así como en la biología, el coronavirus, el virus, la célula, los movimientos de los cuerpos, en la física. ¿Cuál es el objeto? La riqueza en la economía, la administración, la eficiencia de la asignación de los recursos. ¿Cuál es ese objeto de la contabilidad, no? Entonces vamos a hablar algo sobre eso. Luego entramos al tema de la axiología, la teleología de la contabilidad. Eso tiene el libro como contenido y hay otros temas más que habla el libro, que son las reflexiones y perspectivas de la investigación contable dentro de vincular la universidad, gremio, profesional, empresa, ¿no? Acá es como la triple hélice, ¿no? Dice universidad, Estado, empresa, ¿no? Universidad, gremio profesional, porque esto fue hecho en marco, pues, de la Asociación Interamericana de Contabilidad. La Asociación Interamericana de Contabilidad, pues, es una de las asociaciones más fuertes a nivel de América Latina, ¿no? De la profesión contable. Entonces, ¿cómo vinculamos la universidad, el gremio y la empresa? Y en nuestros países se ve eso como la triple hélice, ¿no? Por lo menos en mi país, en Perú, se ve como la triple hélice. ¿Cómo vinculamos la empresa, la universidad y el Estado, ¿no? La triple hélice. Acá, digamos, esto es con el gremio. Reportes integrados, rompiendo paradigma dentro del tema contable y cómo la contabilidad se vincula con reportes integrados. Estos dos temas no lo vamos a tocar, no es materia de la charla, pero quería contarles lo que tiene el libro. Muy bien, vamos al capítulo 1. Reflexiones y desafíos de investigación contable, hacia una consolidación de la teoría general contable. Esto es cita textual del libro, un poco para que nos sirva de guía, y en función a eso, conversar, refutar, argumentar otra posición de repente que ustedes tengan, bienvenido a todas las ideas, ¿no? Bienvenido bienvenido a las opiniones, bienvenido a todo. O sea, digamos, abierto en aras de enriquecer el conocimiento de todos los que estamos acá. Repito, nadie es dueño de la verdad. Aquel que dice que es dueño de la verdad, pues está equivocado, no sabe de ciencia, no sabe de nada prácticamente, porque nadie puede decir, yo tengo la última palabra, menos en temas científicos, ¿no? Entonces, bienvenido a todas las opiniones, las ideas, las posturas diferentes, de repente, contradictorias que puede haber en torno a lo que se ha escrito. Este libro ha sido escrito por 8 autores, pero pues veamos otro punto de vista, ¿no? Y eso es la idea de un conversatorio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice dentro del texto, ¿no? Antecedentes y alcance de una propuesta de la teoría general contable. El presente trabajo constituye una reflexión con respecto a la teoría general contable, fundamentalmente desde las posturas teórico-conceptuales de Richard Matesich y Carlos Luis García Gacela. ¿Sí? O sea, el libro, todo lo que van a ver en el libro está bajo este paraguas, digamos, ¿no? O sea, la de Richard Matesich
y Carlos Luis García Gacela, ¿no? El argentino, ¿no? El primero busca dotar a la contabilidad de un entramado de cientificidad y rigor epistemológico. Se refiere a Richard Matesich. El segundo, autor, comparte dichos propósitos, pero además pretende superar el reduccionismo limitativo del saber contable, que lo ha confinado a un saber instrumental de corte económico instrumental. Eso es lo que nos plantea el texto de inicio, ¿no? Consideraciones generales en torno a la teoría contable, ¿no? La expresión teoría contable no puede reducirse ni asimilarse al segmento de la teoría de la contabilidad financiera. Ya nos va rayando algo, ¿no? No puede reducirse ni asimilarse al segmento de la teoría de la contabilidad financiera. La acumulación de teorías propuestas en la literatura contable no puede convertirse en un factor determinante y orientador de la preparación de informes contables. Se requiere proceso de análisis, síntesis y ponderar las propuestas desarrolladas al respecto. García 2012, ¿no? Debe haber una teoría de la contabilidad que abarque teorías generales de cada área o segmento específico, gerencial, financiero, gubernamental, macroeconómico, social, ambiental y futuros, que genere la investigación con métodos científicos sobre el tema. Ante la interrogante si existe una única teoría contable de universal aceptación, la respuesta es negativa, pues existen diversas propuestas de teorías generales que pugnan por alcanzar el estado paradigmático pretendiendo lograr ser aceptadas por la comunidad científica contable. Pero ante ello se señala que tampoco existe una única comunidad científica en este campo, lo cual parece formular dos caminos. El primero, asociado a comprender que el saber contable tiene una condición multiparadigmática en términos kuhnianos. El segundo, confiar en una posible construcción de una teoría general contable fuerte, sin aceptación universal, pero con amplia discusión y permanente mejora. Al respecto, García Gacela, 2012, señala que nunca va a existir una teoría de la contabilidad única, aceptada universalmente, pues no hay una sola teoría básica, única de la economía o de la administración, o de ninguna disciplina estudiada con método científico. Lo que existe es una serie de avances de teorías que quieren extender el conocimiento contable, pero siempre sujeto a posibles controversias. Interesante. Hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo? Teoría, ¿no? De alguna forma, la teoría contable no va a ser única. Nos pone en la mesa eso, ¿no? Y no define qué es teoría. No define, el texto no define qué es teoría. Por lo menos en esta parte, hasta acá. No hay una definición de teoría. Y si tuviéramos que definir qué es una teoría y de adentrarnos a qué es una teoría hasta este punto, pues podríamos decir es una respuesta a una respuesta a un fenómeno, a un problema que puede presentarse, ¿no? Es una probable respuesta que parte de una hipótesis, pero esa hipótesis que se va probando, que se va testeando en la vida real, porque de acuerdo al método científico, pues tú partes de un problema, ¿no? De un problema de investigación. Ese problema de investigación que has encontrado, un problema entendido en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y que a ti te inquieta y quieres de alguna forma descubrir, desarrollar y resolver, vas a la teoría, a las bases teóricas y los antecedentes y bases teóricas, y tú dices,
¿Qué se ha estudiado sobre este problema hasta ahora, ¿no? Y recoges todo el saber previo, ¿no? Todo el conocimiento acumulado a la fecha sobre este problema. Y lo mejor que hay, digamos, no cualquier antecedente, no cualquier argumento, no cualquier revista, sino lo mejor que hay, lo más validado, digamos, lo más testeado, lo más puro desde un punto de vista científico, si queremos decir. No, pues, un reporte cualquiera, digamos, ¿no? Una monografía sin desmerecer a nadie, pero digamos cualquiera, sino algo fuerte, ¿no? Antecedentes y bases teóricas que tú veas sobre ese problema. Producto de ello, luego de haber revisado eso, lanzas una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Esa hipótesis se supone que es una posible respuesta a ese problema. De hecho, que desde ya, cuando tú empiezas a hacer investigación, cuando empiezas a ver el problema, de hecho que ya en ese momento tú tienes una hipótesis inicial. Pero leyendo los antecedentes, leyendo las investigaciones, artículos en revistas de buen nivel, investigaciones serias, puede que sigas con la misma hipótesis o puede que cambies de hipótesis respecto al problema que estás planteando. Esta hipótesis tú la contrastas con la realidad empírica, con un método, que a veces se le dice metodología, ¿no? Que son los pasos a seguir para testear la hipótesis. Cambiando la visión positivista, que te decía, hay que probar la hipótesis, no se trata de probar la hipótesis, lo último los últimos avances, pues, la idea es refutar la hipótesis, tratar de refutarla, ¿no? Y por eso se dice testear esa hipótesis, siguiendo un método científico. Y producto de ese método científico, pues viene la tesis, y esa tesis la divulgas, porque de nada vale que hagas toda una investigación, siguiendo todo este proceso, el método de la tesis, y lo pongas debajo del cajón del escritorio, ¿no? Y se queda ahí para siempre, ¿no? Hay que divulgarlo. Divulgas esa investigación, y se supone que esa divulgación tiene que ayudar a resolver ese problema. Y de nuevo, todo este proceso, porque esta tesis que tú has desarrollado, pues pasará a formar parte de antecedentes del siguiente que desarrolle. Entonces, cuando empiezas a desarrollar, a hacer todo este proceso, el problema, generas la hipótesis, vas generando la teoría, ¿no? No es una teoría como que dice, mi teoría es, sin haber seguido un tema riguroso, una metodología, ¿no? Sino es, luego de haber seguido un proceso riguroso, sale la teoría, ¿no? Y es más, este problema se va estudiando cada vez más y se va haciendo más sólida la teoría y la hipótesis se convierte de nuevo y la hipótesis va quedando como dura, va quedando como fuerte y ahí va saliendo la teoría, ¿no? La teoría de diversificación de portafolios, la teoría, y así nos vamos al tema financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa teoría va quedando ahí. Y la teoría de la contabilidad, la teoría contista, la teoría tridimensional de la contabilidad, ¿no? Y ahí vamos a entrar más adelante a ver esas teorías. Pero viendo la definición como de teoría simplemente para ponernos de acuerdo, digamos, es eso, ¿no? Es una respuesta a un fenómeno, a un problema, respuesta a un problema, siguiendo todo un método científico. Esto no es un método cualquiera, ¿no? Es un método científico validado por una epistemología, que es la ciencia, el método de hacer ciencia, ¿no? La forma de hacer ciencia, y va saliendo una teoría, ¿no? Y esa teoría puede coexistir, y eso es un poco lo que quiero rescatar de acá, de esto, digamos, o sea, quiero como concluir, digamos, en esta parte, es de que no va a existir nunca, lo que dice Gacela, ¿no? Nunca va a existir una teoría general de la contabilidad. Interesante, ¿eh? O sea, nunca va a existir una teoría general de la contabilidad. Única, aceptada universalmente.
no hay una sola teoría básica, única. Mira, además te dice, ni siquiera en la economía hay una teoría única, ¿no? Ni siquiera en la economía, ¿no? Te lo plantea la sala así de frente, ¿no? Porque si hablamos de economía, pues tienes la posición de Adam Smith, la posición de Hayek, la posición de Marx, de David Ricardo y Marx más por ahí. Entonces, no hay una teoría única, sólida y pues que sea como verdad, menos en ciencias sociales, ¿no? Que es la que estamos nosotros, ¿no? Pero no por eso puede ser pues algo que, se me ocurre esta teoría y por lo tanto es listo, esa es, ¿no? Pero sí dejando claro que no hay una teoría única, una teoría única en materia contable, ¿no? Juan Carlos, Dale. José Fernando Betancourt precisamente comenta sobre este punto, dice así, filosóficamente, ¿cómo podría definirse la teoría general contable y el conocimiento propio de la actividad contable financiera? Eh, A ver, ¿dónde está? ¿Me repite la pregunta, por favor? Con mucho gusto. Dice José Fernando Betancourt, filosóficamente, ¿cómo podría definirse la teoría general contable y el conocimiento propio de la actividad contable financiera? Ya. Filosóficamente, ¿no? Filosóficamente. Primero habría que primero definir que no hay una sola teoría. O sea, La presentación se cayó, ¿puede volverla a ya. subir? Sí, Bueno, claro. Primero, no hay una sola teoría contable, ¿no? No hay una sola teoría contable. Por ejemplo, hay una posición que dice que la partida doble, la partida doble, esa es como aceptada en todas las posiciones teóricas, digamos, de la contabilidad, ¿no? Para hablar desde un punto de vista ya de la filosofía, pues tendríamos que abrir la epistemología, la ontología, la axiología, que son partes de la filosofía, ¿no? Que la vamos a tocar más adelantito, ¿sí? Vamos a tocar más adelante y de repente redondeamos con esa pregunta al final, viendo esos temas también. Pero para adelantar, por ejemplo, cuando pregunta, dice contabilidad financiera. ¿Y por qué decir solo contabilidad financiera? Y quedarnos con esa que el objeto de la contabilidad es solo estudiar la parte financiera. Y cuando hablamos de financiero, hablamos de económico, ¿es lo mismo? Contable, económico, financiero, ¿es lo mismo? Entonces, uno de los temas importantes, por ejemplo, de esa filosofía de la contabilidad es la ontología. Y adelantando lo que vamos a ir. Y la ontología es Juan Carlos, la presentación no se está viendo. Hay una slide de las presentaciones en blanco, o puedes pasarla al 9 o al 11, porque no sé ya. el 10, la número 10 es, ahora sí. Ya, ok. Ahora sí se ve. Perfecto. Está bien. Entonces, esa ontología, que es uno de los temas, digamos, uno de las características de esa filosofía de la contabilidad, es cuál es esa ontología, ¿no? Para hablar de la filosofía de la contabilidad. Y la ontología es el objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio de la contabilidad? Entonces, habría que ponernos de acuerdo y va a ser, no nos vamos a poner de acuerdo, difícil que nos pongamos de acuerdo, y por ahí sale, por eso que salen las escuelas de la contabilidad, ¿no? No hay una única ontología contable. Entonces, ¿y cuáles pueden ser las posibles ontologías contables? Y vamos de repente a avanzar solamente para ese tema. Vamos acá, un poco para hablar de ontología. Acá está. Vamos a adelantarnos en aras a responder la pregunta que nos hacen, ¿no? Es decir, estamos hablando de filosofía, y para decir cuál es la filosofía de la contabilidad, pues una de las partes, una partecita de esa filosofía es la ontología, sin pasar por la epistemología y sin tomar en cuenta la axiología todavía, solamente la ontología.
Entonces, ¿qué nos dice de la ontología? Un poco para ponernos de acuerdo en qué es, y citando nuevamente al libro. Primero abordaremos algunas acepciones y reflexiones sobre el significado de ontología. Así que nos formularemos la pregunta, ¿qué es ontología? Un poco para ponernos de acuerdo, porque si no, cada uno tiene definiciones distintas de lo que es ontología y pues no nos vamos a poner de acuerdo, no nos entendemos, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo en qué es ontología, tomar una definición. El diccionario de Oxford la define como la rama de la filosofía. Esa es la pregunta que hacía, la filosofía de la contabilidad. ¿Qué? La ontología es una ramita de esa filosofía, que estudia la naturaleza de la existencia, según el diccionario. Pero una aproximación a la misma se puede dar en el sentido de que es la rama de la filosofía que estudia las características de la realidad. Naturaleza de la existencia, características de la realidad. Todos disponemos de una determinada concepción sobre el carácter de la realidad. Por lo general, ella es implícita. La realidad, por lo general, ella es implícita. No la tenemos consciente y se manifiesta en determinados supuestos a partir de los cuales operamos en la vida, tales como en el tiempo, la vida, la mente. Normalmente no nos damos cuenta del hecho de que disponemos de tal concepción. Según Ferrater, 2008, en la página 323, la ontología también puede ser entendida. Acá es como difícil de entenderla, ¿no? La ontología puede ser entendida como la ciencia del ser en sí, del ser último o irreductible, de un primer ente de la cual dependen todos los demás, lo básico, el primer ente. En este caso, la ontología es metafísica. Desde la perspectiva expuesta, la ontología parece tener como misión la determinación de aquello en lo que consiste los entes, y aún de aquello en que consiste el ser en sí. En este caso, la ontología es una ciencia de las esencias y no de las existencias. Es la ontología y es parte de esta epistemología. Y si vemos la definición, pues, filosófica y entramos en ese terreno, y por eso que a veces, muchas veces, pues cuando hablamos de teoría contable es un tema muy pesado, muy duro, y pues no es como cargo a una cuenta X y abono a la cuenta X y para hacer la provisión o para hacer el tema de la IFRS 9, tenemos y hacerla y calcular no la provisión, ya no se llama provisión hoy en día, pues, ¿no? Para calcular la provisión de cobranza dudosa, que se me fue la palabrita, para calcular las pérdidas esperadas, ¿no? Las pérdidas, es un método de la pérdida esperada, pero para calcular esas pérdidas que tú puedas tener más adelante, pues hay que calcular esta fórmula de esta forma. Es más técnico, ¿no? Acá no estamos hablando de ontología. Entonces, es como que a veces no nos entendemos en la parte técnica y la parte de teoría contable, la parte epistemológica, ¿no? La parte filosófica en este caso, que hace la pregunta, y la parte ontológica, que es a donde he llevado el tema, ¿no? He llevado un solo temita de esa filosofía contable, ¿no? De esa filosofía de la contabilidad, que es la ontología. Y el libro también dice objeto material de estudio de la contabilidad, que es un poco ya más entendible, ¿no? El objeto material es la cosa general, universal y abstracta que estudia una ciencia en particular. O sea, también ¿qué estudia la ciencia, no? El mismo objeto material puede ser estudiado por diferentes campos del saber. Interesante. O sea, un mismo objeto puede ser estudiado por distintos campos del saber, pero cada área del conocimiento estudia algo en particular y de ese objeto inmaterial. Ese algo específico se denomina objeto formal. Objeto formal. Lo entenderemos mejor en las definiciones de la contabilidad como ciencia y analizaremos sus objetos materiales. Y ahí el libro se lanza con toda una serie de posiciones sobre el tema contable ya, ¿no? Y digamos que
vayamos ahí, al margen del libro ya, y ahí conversando, y es un tema importantísimo, yo diría que uno de los más importantes es tomar posición sobre cuál es el objeto de ese estudio, ¿no? Cuando hacía el gráfico decía el problema, los antecedentes y así, dentro de ese problema, ¿de qué nos vamos a ocupar como contables, ¿no? Como estudiosos de la contabilidad, como científicos de la contabilidad, porque la contabilidad es una ciencia. Si alguien dice que la contabilidad es una ciencia, pues, ¿qué estamos haciendo acá, no? ¿Qué estamos conversando? ¿De qué se estudian las universidades? La Asociación Interamericana de Contabilidad no existiría, ¿no? Al margen de de darle el carácter científico a la contabilidad bajo distintos autores, que podemos tirarnos ahí en conversar también. Pero el objeto de estudio de esa ciencia, ¿cuál es, no? ¿Cuál es ese objeto de estudio, no? Entonces, por ejemplo, si vemos el objeto del estudio, el libro no lo menciona, pero probablemente hayamos oído hablar sí lo menciona en algunas partes, pero no en la parte del objeto me parece así como taxativamente, no me acuerdo bien, la verdad, pero ahorita no me acuerdo bien si lo menciona o no el libro, pero hemos oído hablar, yo creo que la mayoría que estamos en temas de teoría contable, de López de Sá, ¿no? López de Sá, el brasileño, hermano brasileño, ¿no? Para él, el objeto de estudio de la contabilidad, el objeto de estudio de la contabilidad es la riqueza. El enfoque neopatrimonialista, ¿no? Dice, oye, la riqueza. La contabilidad estudia la riqueza. Entonces, por ahí alguien puede decir, acá puede haber un economista y decir un momentito, ¿no? Pero la riqueza la estudia la economía, ¿no? Y tú como contador, ¿qué haces metido en la riqueza, no? Si eso estudia la economía, ¿no? Entonces, López de Sá le responde y le diría, pero, oye, y acá estoy diciendo, y esto lo dice también el texto, ¿no? Dice, puede ser estudiado por diferentes campos del saber. Y esos diferentes campos del saber, pues tú estudias como economía, y también la psicología puede estudiar la riqueza, y también la contabilidad, pero con enfoques distintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque que, según López de Sá, debería ser el objeto de estudio de la contabilidad? Mira, según López de Sá, estudió un autor, un autor. Según López de Sá, el objeto de estudio debería ser la riqueza, y la riqueza de la célula social, y ahí se salió de la economía. Y cuando se refiere a la célula social, se está refiriendo a las empresas. Entonces, uno puede decir, oye, pero ¿y qué pasa con el Estado, no? El Estado, el país. Entonces, eso no sería contabilidad porque no es una empresa. Y en las familias también necesitan tienen riqueza también. Entonces, y si no tomas familias, solo tomas empresas y no tomas el Estado, entonces Gacela le dice célula social, ¿no? Entonces, según Gacela, podríamos decir la riqueza de la célula social. Entonces, desde el punto de vista filosófico de la contabilidad, y más en específico de la ontología de la contabilidad, y la ontología de la contabilidad es el objeto de estudio de la ciencia contable. ¿Cuál es ese objeto de estudio de la ciencia contable? Pues estamos viendo que para Gacela, y tiene varios seguidores, es la riqueza de la célula social. Ese es el objeto de estudio. Y sustenta su posición. Dice, mira, porque si no hay riqueza, pues no se genera empleo, si no hay riqueza, no se genera pues el desarrollo de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí va con su posición. La riqueza, y uno podría decir, ¿no? Oye, pero un momentito, yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? No estoy de acuerdo con él porque está siendo muy reduccionista, ¿no? Estás prácticamente siguiendo a Matesic, como dice el libro, ¿no? Matesic, reduccionista, solamente contabilidad y solamente la parte financiera y la parte de la riqueza económica. Ese es el objeto de la contabilidad. Y ahí sale otra teoría, donde dice, no, no, el objeto de estudio de la contabilidad no puede ser solamente la riqueza económica, ¿no? No podemos reducirlo
a la riqueza económica y solamente al tema del dinero, ¿no? No podemos reducirlo. Y sale otra corriente, que dice que el objeto del estudio de la contabilidad no es solamente la riqueza económica, sino es la riqueza social y la riqueza ambiental. Y sale la contabilidad tridimensional, que la primera vez que se lo escuché fue a Eutimio, y la verdad que me pareció fascinante su, su propuesta, ¿no? Y Eutimio sale, y otros colegas más, digamos, ahí, ¿no? Debe haber otros colegas más dentro de él. Lo pongo a Eutimio porque digamos, lo conozco desde de Colombia, lo más cercano con el que más he conversado, y probablemente haya más que estén ahí dentro de esa teoría tridimensional, siguiendo esa escuela, ¿no? Y en contraposición con López de Sá. Entonces, no podemos decir, respondiendo ya a la pregunta, que, pues, aquí hay un solo, por decirlo, una sola corriente filosófica de la contabilidad, como tampoco lo hay dentro de una sola corriente filosófica en la economía, como bien dice Gacela, tampoco hay una sola corriente filosófica en la administración, tampoco hay una sola corriente filosófica de muchas de las ciencias, incluso en las llamadas ciencias exactas, ¿no? Si no, regresemos pues a la época en que creíamos creíamos que el Sol, creíamos que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Esa época en que creíamos en una teoría que era que la Tierra era el centro del universo, ¿no? La Tierra es el centro del universo. Y en torno a la Tierra se mueven todos, incluyendo el Sol. Era una conjetura, no era una conjetura, porque esa teoría, esa posición, siguió el método científico, porque el científico de ese entonces se levantaba en las mañanas con la observación, veía que el sol salía, se daba la vuelta, se ocultaba y giraba. Bueno, para él giraba la Tierra, el sol gira alrededor de la Tierra y todo giraba, y esa era un poco la posición de ese entonces, la teoría aceptada en ese entonces, hasta que por ahí alguien salió y dijo, no, no, la Tierra no gira en torno al Sol. El Sol es el centro y los planetas giran en torno a la Tierra. Y empezó así, digamos, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se te ocurre? Si yo veo que gira es el Sol, la Tierra está parada, el que gira es el Sol. Estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y salen dos escuelas ahí, ¿no? Y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, pues, y se ve que va quedando más, va quedando, digamos, postergada, cada vez minimizada la teoría de que la Tierra es el centro y que todo lo que está alrededor, y todo gira alrededor, y va quedando sólida la del Sol, hasta ahora, ¿no? Según Popper, pues el falsacionismo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Oye, pero ¿qué puede pasar más adelante? Pues no sabemos, ¿no? Por eso decimos que no hay verdad absoluta, ¿no? No, pero es obvio, pues, que sí, hasta ahora. Hay cosas que son más exactas, como la gravedad. Sí, hasta ahora. Es como que dices, oye, no hay cisnes negros, ¿no? Hasta ahora. Es que no hemos encontrado hasta ahora. Entonces, esa ontología de la contabilidad, de repente estoy siendo muy pesado, muy duro y estoy tratando digamos, de explicar de la mejor manera posible, pero esa filosofía, teniendo esa ontología, que es ese objeto de estudio, pues genera corrientes, ¿no? Genera corrientes, genera teorías y genera seguidores de las teorías. Habrá contadores que siguen a López de Sá. Dicen, no, ¿qué es la riqueza de la célula social? Y en torno a eso yo sigo mi teoría. O habrá contadores que dicen, no, la teoría tridimensional, en torno a eso va para allá. Y así puede haber escuelas distintas, ¿no? Que pueden estar coexistiendo en el momento, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? De una u otra, ¿no? De que sigamos haciendo ciencia, sigamos conversándolo, sigamos pues entrando en este tipo de conversaciones y hacer ciencia sobre todo, ¿no? Sigamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces, no sé si creo que me he ido demasiado por las ramas, pero espero que haya quedado
en algo claro la respuesta del colega. Tenemos otra preguntita, ¿se la puedo hacer? Sí, por supuesto, dale. Dice Alexander Padrón, para usted, de acuerdo al ambiente de negocios en América Latina y en vista a la uniformidad de las teorías contables, asimilándolas a través de las NIF, ¿cuál es el autor más conveniente de consulta? ¿Cuál es el actor más conveniente de consulta, El dijo? autor, el autor, el Ya. autor. Para el NIF. Para NIF. Sí, Para NIF. Ya. Lo que pasa, hay digamos, para mi gusto, para mí, hay un divorcio entre la ciencia y las NIF. Eh, Puedo estar equivocado, repito, esta es una opinión netamente personal, pero por lo menos hasta donde yo he visto, no estoy muy metido en el tema de cómo se elaboran las NIF y cómo se cambian las normas. Para mi gusto, digamos, nos estamos yendo a un tema demasiado normativo, demasiado legal, vamos a terminar como derecho, ¿no? Y yo, para hacer la contabilidad, pues tiene que estar en el párrafo tal, la norma tal, y tiene que ser así, ¿no? Yo cuando estudié contabilidad, pues eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estamos hablando, pues, tengo 50 años, estudié el 88, empecé a estudiar, y eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y ahora me sorprendo cuando veo, pues, tienes que leerte todas esas NIF y son así. Yo no creo que haya alguien que se haya leído toda la NIF, absolutamente todo, y se sepa todos los párrafos, ¿no? Estamos siendo demasiado legalista, demasiado la norma, ¿no? Entonces, la mejor fuente de consulta en autores desde un punto de vista científico, yo no encuentro como NIF, digamos, ¿no? Yo creo que, responder la pregunta del señor, ¿cuál es la mejor fuente de consulta? Yo creo que la ciencia es las normas e interpretar las normas directamente, ¿no? Si queremos ver la parte técnica, ¿no? Pero yo invito, y esta charla, digamos, tiene que ver con teoría de la contabilidad, a salirnos un poco de las NIF, ¿no? O sea, no te digo que está mal, no digo que no lo hagamos, está bien que siga eso, pero, oye, y viendo así fríamente el tema, digamos, en mi país, quienes utilizan la NIF son, exagero, con 400 empresas. 400 empresas. No sé cuál es el caso de Colombia. 400 empresas que utilizan las NIF. Y pregúntale a ese 99, y representa menos del 1% de las empresas en el país. Y pregúntale a ese 99% de empresarios, de emprendedores, pequeños empresarios, microempresarios, si han oído escuchar de la NIF o no, y si la NIF lo va a ayudar o no. No, pero hay NIF para pymes. Yo sé que en Colombia tienen para grandes empresas, para pymes, y tienen otras más pequeñas también, ¿no? Entonces, rompamos esquemas, digamos, ¿no? Entonces, rompamos esquemas respecto al tema del la NIF y no pegarnos mucho a la NIF. No digo que no lo hagamos, pero no decir como que esto es la Biblia, ¿no? Y decía que para mi gusto se sale del ámbito, no tomen mucho el tema científico, pese a que ayuda a la ciencia. La NIF ayuda a la ciencia contable porque la divulga, la hace más global, hace que discutamos el tema, hace que se discutan los temas, ¿no? Valor razonable, la NIF 9, desde el punto de vista de las teorías, cómo se podrían enfocar, pero, y donde yo cuestiono ahí, desde un punto de vista científico, es cómo salen esas NIF, ¿no? O sea, cómo salen, ¿no? Hay un comité, pues todos pueden participar, pero ¿esa participación es a nivel de tema científico o es por la práctica? ¿Cómo funciona, no? No, pero sí colaboran los empresarios, colaboran los inversionistas, colaboran los académicos, también está libre de colaborar por todos lados. Entonces, ahí hay que poner un poco eso que en el libro se habla de universidad, gremio, empresa, ¿no? O sea, la NIF está para las empresas, sí. Y la universidad entra ahí.
¿De qué manera, no? Bueno, sí, hay gente que de la universidad que representa a la universidad y participa en estos eventos, participa en las normas, ¿no? Y los que participan siguen un método científico. La NIF que sale en base a unos sustentos de investigaciones, sustento de investigaciones que se dan en la realidad empírica y cómo eso está ayudando a la información de las empresas. Toman en cuenta los papers, toman en cuenta los... Sí, entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, básicamente ese es mi comentario, ¿no? Y pues yo, como le digo, regresar a los principios de contabilidad, ¿no? Los principios de contabilidad son los fundamentos, la base. Pues ya con las NIF está mucho más Financiero, podría decirse, tirado a lo especificadas, financiero. ¿no? Sí, claro, dale. Dale, Janet. Lo que yo te comento ahí, para complementar que las NIF pues, van con el foco financiero y lo contable en lo que usted dice, en la base fundamental de la contabilidad como tal. No sé si de pronto Alexander desee comentar algo a lo que le expresa el doctor Juan Carlos Arellano o José Fernando Betancourt, que son los únicos que han comentado aquí en el chat y sobre todo estos temas, o sobre todo el tema que estamos en el momento exponiendo. Alexander. Bueno, continuemos entonces. Perfecto. En todo caso, yo invito a la comunidad científica de contadores, ¿no? Incluyéndome, a hacer un mea culpa, yo hago un mea culpa, de qué estamos haciendo por ese 99% de empresas, ¿no? Y si decimos, y acá, otro objeto de estudio de la contabilidad, así como dice la riqueza, otro objeto de estudio de la contabilidad podría ser, o lo plantean algunos autores, como la información financiera. ¿Y por qué solo información financiera, no? Como dice la tridimensional, también información social e información ambiental. Ok, centrémonos en la información financiera. Supongamos que ese es el objeto de estudio. Seamos un poco reduccionistas. La información financiera. No vayamos atando al ambiental y al social. Es algo un poco más duro todavía. Quedémonos solo con la financiera, que de alguna forma es lo que todo nos enseña, ¿no? Lo que nos enseña. Hoy la contabilidad que se prepara la información financiera para toma de decisiones. Eso es lo que nos enseña, ¿no? Información financiera para toma de decisiones. ¿Ok? ¿Qué información financiera estamos dando nosotros como contadores a ese 99% de empresas de nuestros países? Te aseguro que en Colombia es similar que en Perú, que no usan NIF, que no les interesa valor razonable. ¿Cuál es la información financiera que estamos dándole para ellos? ¿Y qué aporte está haciendo la contabilidad y la ciencia contable para esas 99% de empresas? ¿Dónde está el aporte? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Necesitan información financiera ellos para tomar decisiones? ¿O no necesitan información financiera? Y si la respuesta es sí necesitan información financiera, la pregunta es, ¿toman la información que los contadores le entregamos para la toma de decisiones? ¿Ustedes ven a un MIPE, a un pequeño empresario, pidiendo el estado financiero para tomar decisiones? ¿O lo ven más como un estorbo? ¿Lo ven más como, oye, pucha, tengo que pagarle al contador para que cumpla con impuestos internos, para que me están obligando a entregar este libro? ¿O realmente le estamos dando información para toma de decisiones? Juan Carlos, ¿puede subir la presentación? No se ve en pantalla, usted se cayó por... Está bien, no hay problema. Bueno, ¿Sí? Entonces... para informarle, porque no estamos viendo presentación en caso de que la quieras volver a subir. Sí, ahorita lo subo. ¿Sí? Entonces, eso es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Que la ciencia, pues, tiene que estar al servicio de la sociedad, ¿no? Al servicio del bien común, al servicio de resolver problemas, ¿no?
que ese es el objetivo fundamental, sino para qué hacemos ciencia, ¿no? ¿Para qué vamos a la universidad? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué hacemos investigaciones, ¿no? ¿Para qué se hace investigaciones en medicina? Salió el coronavirus, un problema, empezó a hacer media desde China y empezó a hacer investigaciones. ¿Para qué? Para poner paper, para sacar indexaciones, para decir que tengo mi artículo en Scopus, para sacar mi tesis de doctorado, para sacar mi tesis de maestría. Ese es el objetivo. El objetivo es cómo nosotros ponemos la ciencia al servicio de la sociedad, ¿no? De la sociedad en extenso, ¿no? Y cómo ponemos nosotros la contabilidad al servicio al servicio de la sociedad, ¿no? Yo enseño la maestría de contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy el docente de la maestría. Y la verdad que me siento muy orgulloso con las personas que estoy, más que enseñando, compartiendo experiencias, porque ellos son profesionales y pues están haciendo ahorita su tesis sobre control interno, por ejemplo, la mayoría. Y me hago muchísimo gusto cuando escucho a un maestrista hablando sobre su investigación. Y me acuerdo de una de ellas, por ejemplo, está haciendo una investigación sobre el control interno en, en un distrito, una comuna, por decirlo, de Lima, que es la ciudad donde ella vive y la ciudad donde pues está viviendo y ve los problemas de las pequeñas empresas y dice, no, me gustaría ayudar a estas empresas a que el control interno pues mejore, ¿no? Para que estas empresas crezcan y sean mejor. Entonces, ella va a sacar su grado de maestría y lo va a obtener. Pero cada vez que escucho, se llama Susana Bustamante, le voy a darle el nombre porque en realidad me ha venido a la mente justo esto. Y cuando le escucho hablar, pues me siento bien, bien emocionado, ¿no? Desde un punto de vista de la ciencia y el aporte que está haciendo, porque en definitiva, pues cuando escuchas, ve la teoría, se va a los antecedentes, se revisan las revistas indexadas en las mejores universidades, qué cosa es lo que está pasando, pregunta, ve, pero su objetivo no es sacar su grado. Su objetivo, o sea, me explico mejor, sí es sacar su grado, pero no es su objetivo fundamental. Su objetivo fundamental es, con esa investigación, con esa tesis, ayudar a las MIPES de la localidad donde ella vive. Eso es. Entonces, es bajar este tema epistemológico, axiológico, teleológico, ontológico, que son discusiones interesantes que hay que hacerlo, pero eso, aterrizarlo y llevarlo, y cómo hacemos para vincularlo con la tecnología y con la técnica, ¿no? Que ahí es donde yo creo que estamos divorciados, como ciencia contable. Porque por un lado se habla de la axiología, de la teleología, de la ontología, y pues divorciados con esas MIPES de nuestras comunas, ¿no? Oye, las MIPES de las comunas tienen unos problemas. Pues son sus problemas, ¿no? Y déjame seguir conversando sobre la ontología, sobre la epistemología, la praxeología, ¿no? Y eso, pues, estos eventos, estos temas, lugares donde estemos, pues es importante que hacerlo match, ¿no? Es importante que se junte, ¿no? Ok, vamos. Creo que nos quedamos por acá, la teoría de acá. El libro, y siguiendo el texto, el texto de Fundamentos y Reflexiones de la teoría contable, ¿no? La naturaleza científica de la contabilidad. Naturaleza científica de la contabilidad, ¿no? Científica. Diversos investigadores adscritos a este campo del saber han argumentado que la contabilidad es una ciencia. También han argumentado que es un arte, que es una protociencia, que no es ciencia, ¿no? Dicha afirmación tiene un carácter nominal cuando no se sustenta ni argumenta, pero la afirmación puede tener un carácter científico cuando existe la suficiente argumentación, rigor y soporte teórico y conceptual para fundamentarla. García Gacela, decíamos que el texto se basa en García Gacela y Richard Mathesis prácticamente, afirma que la contabilidad es ciencia. Esto un poco para lo que dicen que la contabilidad no es ciencia, ¿no? Probablemente han escuchado eso, ¿no? Oye, y es verdad, lo he escuchado, oye, pero muchas veces
yo soy docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, y eh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene todas las carreras, todas las ciencias en Perú, ¿no? Es una universidad pública y tiene todas las ciencias, digamos, dentro de la universidad. Y pues en un concurso de investigación, de trabajos de investigación del año pasado, 2020, hubieron 300 proyectos de investigación aprobados. 300. De esos 300 proyectos de investigación aprobados, solo 4 tienen que ver con las ciencias económicas y empresariales. Solo 4. Y de esos 4, solo uno tiene que ver con las ciencias contables. Es un dato, ¿no? Es un dato. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, es decir, enfrentamos, ¿no? Cuando conversamos, cuando compartimos con profesionales de la medicina, profesionales de la biología, de la química, de mi universidad, pues ven a la contabilidad así de arriba para abajo, ¿no? O sea, ¿estás haciendo ciencia contable? ¿Que existe ciencia contable? ¿No? O sea, eso es una realidad, ¿no? No sé cómo es en Colombia, ¿no? No sé si es diferente. Yo sé que en Colombia, pues el tema de ciencia contable está mucho más avanzado que en varios países de América Latina, incluyendo el nuestro. Ha tenido un mejor desempeño, un mejor desarrollo en esa parte. Pero no sé cómo es cuando te comparas y te miras al costado de una de las ciencias médicas, por ejemplo, o la biología, ¿no? O la química, ¿no? No sé si están igual, ¿no? O te miran como ciencia, ¿no? Entonces, ahí es un poco un tema importante, ¿no? O sea, de la ciencia, la contabilidad como ciencia, ¿no? Y decirlo claro, ¿no? La contabilidad es una ciencia, y sin ningún, pues, atisbo de duda, ¿no? Y alguien, cuando dije eso, alguien me dijo, oye, pues si la economía es una protociencia, según Mario Bunge. Ok, ya déjalo a Mario Bunge con su idea de que sea protociencia. Si economía es protociencia, también contabilidad es protociencia, entonces es una ciencia incipiente. Ok, llámalo como quieras, pero es ciencia, ¿no? ¿Y qué nos dice García Casella, no? Afirma que la contabilidad es ciencia que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada ente u organismo social, y de la proyección de los mismos en vistas del cumplimiento de metas organizacionales, a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada situación. Sustento de García Gasset. Eh, López de Sá tiene un sustento también de por qué le llama ciencia a la contabilidad. Y estoy seguro que cualquiera que afirme que la contabilidad es una ciencia tendrá un sustento del por qué asevera que es una ciencia. Yo, cuando asevero que es una ciencia, no cito a Bunge, no cito a Gacela, no cito a López de Sá, cito a Héctor Maleta. Héctor Maleta es un estudioso digamos, de las ciencias empresariales, no es contador, creo que es agrónomo, pero las ciencias sociales, digamos, y me pareció interesante su tema, o sea, su enfoque de la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué es ciencia? Porque si nosotros queremos definir si la contabilidad es ciencia o no, pues vamos a ponernos de acuerdo en qué ciencia primero, pues, ¿no? Porque si no nos ponemos de acuerdo en qué es ciencia, ¿cómo podemos calificar si la contabilidad es ciencia o no es ciencia? ¿Ok? Entonces, para ponernos de acuerdo en qué es ciencia, voy a basarme en Héctor Maleta. Y Héctor Maleta te dice, oye, para que algo sea ciencia, él hace digamos, un estudio sobre el tema, ¿no? Sobre lo que es ciencia. Básicamente decíamos que la epistemología es la que se estudia de la ciencia, ¿no? La epistemología es la ciencia que estudia la ciencia. Entonces, hay una posición ahí de lo que es ciencia, que las ciencias son el acervo de conocimientos. El acervo de conocimientos. Vale decir que es
cúmulo de conocimientos. Eso es ciencia. Y cuando decimos ese cúmulo de conocimientos, ¿qué nos estamos refiriendo? A los papers, a las tesis, a las investigaciones, a los libros, todos esos conocimientos. Todos esos conocimientos de ciencia, entonces, es el conocimiento científico. Todo lo que se ha ido investigando y estudiando es el conocimiento científico. Entonces, ¿qué pasa cuando una teoría o un conocimiento quedó desplazado por otro? Eso ya dejó de ser ciencia y antes era ciencia. ¿Y por qué dejó de ser ahora ciencia? Entonces, ¿es un cúmulo de conocimientos la ciencia? Entonces, Héctor Malta dice, no, no es un cúmulo de conocimientos, citado en otros autores y varios autores. Dice, oye, la ciencia es el proceso de hacer ciencia. No es el cúmulo de conocimientos, sino es el proceso de hacer ciencia, el proceso de hacer ciencia. ¿Y a qué te refieres con ese proceso de hacer ciencia? A lo que dije hace un rato, ¿no? Y Héctor Maleta lo divide en tres partes. Divide, uno, que el proceso de hacer ciencia tiene una parte, digamos, epistemológica, la parte dura, la parte de las bases teóricas, la parte de, digamos, doctrinal, la parte que estamos conversando ahora, la parte de la ontología, de la filosofía, de la epistemología, ¿no? Luego tiene la parte de hacer ciencia propiamente, hacer ciencia, que es la parte del método, la parte del proceso, del procedimiento, de cómo se hace la ciencia, cómo vas a hacer todo el proceso que decíamos, problema, hipótesis, testear, luego de nuevo problema y así, hacer ciencia. La otra parte que es la divulgación, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿la contabilidad tiene una epistemología? Sí, tiene una epistemología. Hay una ontología, hay una axiología. ¿Hacemos ciencia contable? Sí, hacemos ciencia contable. De repente no mucha, de repente no como deberíamos, pero hacemos ciencia contable. ¿Divulgamos la ciencia contable? Claro que sí, divulgamos la ciencia contable. Esta parte esta charla que estamos haciendo ahorita es una parte de la divulgación de la ciencia contable. Estamos hablando de ciencia contable, estamos hablando de teoría. Y la teoría está vinculada directamente a la ciencia. Si la contabilidad no es una ciencia, pues ¿qué estamos haciendo acá, no? ¿Qué hacemos conversando sobre este tema si la contabilidad no es una ciencia? Entonces no hay teoría, pues vámonos simplemente a la tecnología y la técnica, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? ¿Qué hace Eutimio con la contabilidad tridimensional y con toda la teoría ahí trabajando en ese tema, ¿no? ¿Qué hacemos los contadores entonces cuando hablamos de ciencia si la contabilidad no es una ciencia, ¿no? Entonces, eso es un poco el esquema acá, ¿no? Este, la naturaleza científica de la contabilidad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dudar de esa naturaleza científica y pues el mismo hecho ya de hacer una investigación científica siguiendo el método científico, ojo, no cualquier investigación, siguiendo el método científico estamos haciendo ciencia contable. Así te digan que es protociencia, ciencia incipiente, según Bunge no es ciencia, según tal no es ciencia, ok, yo estoy haciendo ciencia, estoy haciendo un método, un método científico. Eso es un método científico. ¿No? Y eso, estoy siguiendo ese método. Y no puede decir que no es ciencia contable, entonces, pues, ¿no? ¿Ok? Una concepción multiparadigmática de la contabilidad. Below señala un paradigma es una imagen esencial de la materia subjetiva de una ciencia, que sirve para definir lo que debería ser utilizado, las preguntas que hay que hacerse y las reglas que deben seguirse para interpretar las respuestas obtenidas. En definitiva, se trata de la unidad de mayor consenso en una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de otra. Considera que la contabilidad es una ciencia de múltiples paradigmas que se encuentran en rivalidad para lograr la máxima aceptación de la comunidad contable. El mismo se basa en los enfoques incluidos en el informe Statement of Accounting Theory of Theory Acceptance de la Asociación Americana de Contabilidad, basado en la noción de paradigma de Thomas Kuhn.
considera la existencia de 6 paradigmas: antropológico inductivo, deductivo beneficio, verdadero, deductivo beneficio verdadero, utilidad decisión, utilidad decisión comportamiento agregado del mercado, utilidad de la información, usuario individual y economía de la información. Mira, más paradigmas todavía, ¿no? Asimismo, TUA presenta 3 paradigmas, tres paradigmas del registro, del beneficio verdadero y de la utilidad de la información para la toma de decisiones. TUA Pereda, ¿no? De la utilidad de la información para toma de decisiones. Podríamos hablar de beneficio verdadero, también del registro, de la utilidad de la información para la toma de decisiones, algo que nos enseña en las universidades cuando hablamos de contabilidad, ¿no? La utilidad de la información para toma de decisiones. Al respecto, existen diversos autores que utilizan los paradigmas para explicar y dar cuenta de la evolución de la investigación en contabilidad. Y ahí, pues, hay una serie de temas que toca también el libro sobre este punto, ¿no? La utilidad de la información para la toma de decisiones. Cuando hablamos de contabilidad, decimos, oye, ¿cuándo empieza la contabilidad, no? ¿En qué momento empieza la contabilidad? ¿Con Pacioli? Cuando sale la partida doble, ¿ahí empieza la contabilidad? ¿O viene desde antes, no? Y si viene desde antes, ¿desde cuándo, no? ¿En qué momento parte la contabilidad? Entonces, ahí podemos decir, por ejemplo, en mi país, ¿no? En la época de los incas, ¿no? La época de los incas, el Quipu Camayo. Ya un registro, que hablamos de registro, solamente nos enfocamos en registro, el registro de lo que había en el imperio en ese entonces, ¿no? Y con los quipus. Esos quipus han sido desenterrados a lo último incluso, y hay todo un tema ahí de estudio al respecto, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que eso es contabilidad o no? La contabilidad que algunos le llaman de la partida única, ¿no? O desde la época de los sumerios, que con los números, los fenicios, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento, cuando éramos nómades, había contabilidad? Cuando íbamos y vagábamos por el mundo como cazadores y recolectores, ¿había contabilidad? Cuando ya fuimos sedentarios y tuvimos la necesidad de controlar o de contar las cosas que teníamos, los animales, las siembras, ya registrábamos, ¿no? Y ahí parte la contabilidad, ¿no? Y por ahí podríamos decir, Cuando se utilizaba el trueque, ¿no? por ejemplo, ¿no? Por Ok. ejemplo, ¿no? O sea, y cuando ya no había moneda todavía, ¿cierto? No había moneda, pero ya había contabilidad o no. Sí, claro, había contabilidad, ya existía el intercambio de bienes, compraban cosas, vendían, y no había una moneda como tal. Correcto, ¿no? Entonces la contabilidad ya existía desde ese entonces, ¿no? Y desde entonces que ya, oye, sí, hay una partida única de cuántos animales tengo, cuántos temas tengo por controlar, por llevar, ya había la contabilidad, ¿no? Y no había moneda. Y luego con la moneda ya empieza la contabilidad, la partida única, ¿no? Pero muchos piensan pues que la contabilidad empieza con la partida doble, ¿no? Eso no es así, ¿no? Y la partida doble, es más, Pachori es la suma aritmética, pues, la contabilidad, la partida doble es una partecita, no es una genialidad, por supuesto, ¿eh? O sea, eso diría yo, es un antes y un después de Pacholi, ¿no? Está Pacholi, hay un antes y un después. Antes de Pacholi, la contabilidad, la forma desde los sumerios, los fenicios, los incas, todos lados han habido contabilidad, partida única, cómo se llevaba registros, hay todo un tema de contabilidad. Y después de Pacholi, con la partida doble, cambia el tema, ¿no? Cambia el tema.
Y ahí los enfoques, ¿no? Enfoques. El enfoque de la contabilidad para controlar, el enfoque de la contabilidad. Y vamos a esta última que dice acá nomás, ¿no? La utilidad de la información para la toma de decisiones. Esta que dice acá. La utilidad de la información para la toma de decisiones. Este de acá. Y ahí, ¿y cómo la contabilidad toma decisiones, ¿no? ¿En base a qué deberíamos nosotros como contadores, ya aterrizando estos conceptos epistemológicos, ontológicos y filosóficos a la práctica diaria, ¿no? Al 99 punto, exagero de repente, 9% de empresas chiquitas, ¿no? Que ellos quieren información. Nosotros decimos, oye, yo te doy información útil. A ver, dime, ¿dónde está la información útil? Explícame, ¿dónde está la información útil? Y yo, como contador, le podría decir, ¿tú quieres saber cuánto vale tu empresa? ¿Tener un parámetro para saber el valor de tu empresa? Yo te puedo dar desde la contabilidad. Te puedo dar ese parámetro. Un parámetro, puede haber otros, si hay otros, definitivamente, pero un parámetro. ¿Cuánto cuesta tu empresa? ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Sería útil para ti esa información? ¿Saber cuánto vale tu empresa? Ahora que estamos en pandemia, la situación está complicada, de repente es momento que la vendas, ¿no? O de repente es momento que te compras la empresa del frente, ¿no? Una pequeña empresa, ¿no? Y tú sabes que podrías tener la información útil para que tú puedas tomar esa decisión, o por lo menos tener una idea de cuánto vale tu empresa desde la contabilidad. Decirle al pequeño empresario, ¿no? Y no necesariamente contratar a una empresa valorizadora y meternos en temas de economía, porque básicamente la empresa, de acuerdo a una teoría, vale por, digamos, uno de los métodos más válidos para valorizar una empresa, los flujos de caja descontados, ¿no? La capacidad de generar flujos que tiene esta empresa traídos a valor presente a una tasa de descuento, ¿no? Eso no es contable, digamos, ¿no? La capacidad de generar flujos futuros traídos a una tasa de descuento, y esa tasa de descuento es el WACC, y ese WACC tiene el costo del accionista, es el KE, el costo del equity, y el KD, el costo del débito, y hay todo un tema ahí con el KE, cómo calculo el KE, la teoría del Capital Asset Pricing Model, o CAPM, hay todo un tema ahí, en la parte, digamos, de flujo de caja descontado. Ok, pero no me meto ahí. Regresemos al tema contable. La utilidad de la información. Esa utilidad de la información contable, ¿la podemos tener de los estados financieros o no? ¿De cuánto más o menos vale tu empresa? ¿Estaría ahí? Aterrizando esa utilidad de la información. Como objeto de estudio, la ontología estudia la información, y esa información que le va a ser útil a alguien, ¿no? Estudia la información de la empresa. Entonces, si nosotros nos vamos a los estados financieros y decimos que esto es un estado de situación financiera, es contable netamente. Acá no estamos hablando de economía, ni de administración, ni de psicología. Estamos enfocando el tema contable. Hoy día estamos 14 de octubre y le decimos al pequeño empresario, al 14 de octubre del 2021, pues vamos a hacer tu estado de situación financiera. No para impuestos internos, no para cumplir con la superintendencia de valores, para tener esa utilidad de la información. Ok. Oye, pero yo nunca he llevado contabilidad, no lo tengo, no estoy obligado a hacerlo. Yo pago impuestos en función a una tasa única y pues no me obligan a llevar más que compras y ventas. Ok, tranquilo. Veamos lo que tienes. ¿Cuánto tienes en caja y bancos? Ahorita, ¿cuánto tienes? Cuenta lo que tienes en efectivo, cuánto es lo que tienes en bancos. 10. ¿Cuánto tienes en cuentas por cobrar? Asume que todo lo que tienes por cobrar, lo tienes en cuadernitos, lo tienes en distintos medios, en Excel, suma todo lo que tienes por cobrar. 20. ¿Cuánto tienes en existencias? Mira, no sé, tengo esto, tengo un fertilizante por acá, fertilizante por allá, foliares por acá, foliares por allá. Ok, más o menos. Existencias. 30. ¿Y qué otros activos tienes? Ah, tengo un vehículo, tengo esto, tengo el otro. Activo fijo. No el precio que compraste, sino a cuánto se vendería ahorita.
más o menos, estás hablando de 20, 40, 40. Sumamos todo esto, 100. Eso es lo que tiene la empresa. Y más o menos el criterio de la NIF es ese, ¿no? Valores razonables, ¿no? Bueno, el activo fijo tienes que hacer un flujo proyectado, pero no lo hagamos difícil, hagámoslo simple con el señor que estamos ayudando, con el microempresario, el pequeño empresario, ese 99% de empresarios, nosotros como contadores ayudándole, dándole una mano desde ese objeto de estudio de la contabilidad, que es la información. Te voy a dar información. ¿Y a quiénes le debes? Lo debo a impuestos internos, le debo 10, le debo a otros, la parte corriente a los bancos, etcétera, 30, y así, tengo 30, 40, 40. Ok, toda la deuda que tienes es esa, proveedores, todo está metido ahí. Ok, debes 40. Entonces, lo que es tuyo es esto, 60. Y esto suma 100. Esto es tu patrimonio. Entonces le dices a ese pequeño empresario, y esto ya es meramente técnico, mira, esto es lo que es tuyo. Eso es lo que es tuyo. Esa es la información que yo como contador te doy. Al 24, perdón, sí, al 14 de octubre, hoy día, si tú quisieras vender tu empresa, no la podrías vender por menos de 60.000. Oye, no, pero ¿cómo se te ocurre si yo tengo 100? No, pero todo lo que tienes aquí, si tú vendieras esto ya está en efectivo. Si esto lo vendes, vas a recuperar de repente un poco menos de los 20. Si esto lo vendes, vas a recuperar un poco menos de los 30. Si esto lo vendes, vas a recuperar un poco menos de los 40. Probablemente por ahí, ese 100, pero con esos 100 que cobras, vas a pagar estos 40 y lo que te va a quedar finalmente es esto. Y ahí estamos dando la información útil para ese microempresario. Información útil para ese microempresario, que él tiene una idea de cuánto podría vender su empresa, no está en la incertidumbre, porque, oye, te compro tu empresa, ¿cuánto me...? No tengo idea. Ya sé que por lo menos de 60 no lo puedo vender, porque 60 es lo que vale. No, pero también hay intangibles. Ok, es un tema que no estamos como contabilidad adecuadamente valorizando, ¿no? Porque que en la contabilidad a veces, si nosotros vemos a una empresa que cotiza en bolsa, dice 60, pero si hacemos un flujo de caja descontado, sale 80. La empresa o se vendió la empresa en 80. ¿Y cómo explicamos este 20 de diferencia, no? Si era 60 en libros, según la contabilidad, ¿cómo llegó a ser 80, no? ¿Cómo llegó a ser 80? ¿Por qué pagó alguien más 20? ¿Está loco ese pata? ¿Por qué paga más 20? Si en libros es 60, ¿no? Entonces, ¿y la contabilidad? ¿Dónde está la contabilidad con la información útil que está dando? Pero por lo menos acá estamos dando ese 60, que es de información útil. ¿Sí? Entonces, y ahí, esto es contabilidad, ¿no? Pero acá, dentro de este 60, entonces ya al empresario, con este simple estado de situación financiera, el aporte de nosotros como contabilidad, como ciencia contable, es a llevar un control de su patrimonio, ¿no? Bueno, es un control patrimonialista, como dice López de Sá, enfocado en la riqueza, ¿no? Esa riqueza, de que una forma de medir esa riqueza, ¿cómo es? Si esto fue al 14 de octubre del 2021, pues me pararé y miraré cómo será al 14 de octubre del 2022. Y miraré este patrimonio. Y diré, si tenía 60 el año pasado, ahora tengo 90 de patrimonio en el 2022, pues habré creado valor. Habré creado valor en 30 desde la contabilidad. Estás viendo esa creación de riqueza, ¿no? Esa generación de más riqueza desde la contabilidad. Estás viendo la creación de riqueza y nosotros estamos aportando en eso. Pero alguien que está acá y conoce el tema financiero me dirá, oye, pero en esos 60, en ese patrimonio que está ahí, no estás tomando el costo de oportunidad, ¿no? Ese costo de oportunidad es un costo, digamos, de la alternativa que tendría estos señores dueños de esta empresa
del 14 de octubre de 2021, de estos 60, destinarlo en otro lado, ¿no? Oye, esos 60 que es de ellos, deciden destinarlo en otro lado. Poner esos 60 en otro lado. Cierran la empresa y lo ponen en otro lado. Hay un costo de oportunidad ahí, ¿no? Y ese costo de oportunidad no está ahí. No, la contabilidad no registra el costo de oportunidad. No hay un asiento por el costo de oportunidad. Y ahí financieramente sale otro concepto, que es el concepto de que ya sale de la contabilidad, porque la contabilidad no llega a esto, que es el EVA, ¿no? El Economic Value Added o valor económico añadido, ¿no? Donde, ¿qué te dice el EVA, no? Te dice que este 100 que tú tienes el 14 de octubre tiene que generarte riqueza. Es decir, tú vendes, compras, haces gastos y vas a tener una utilidad. Esa utilidad de 30 va a sumar este patrimonio de 60 que tenías y se va a convertir en un patrimonio acá, en lugar de 60, acá se va a convertir en un patrimonio de 90. ¿Por qué? Porque has generado riqueza a través de actividades. Esa riqueza que has generado de 30 es una rentabilidad sobre la inversión de 30%. 30%, 30 sobre 100 es lo que has ganado. 30% de rentabilidad es lo que has ganado. Es decir, estos activos durante el año, porque eso es el estado de resultados, durante el año han generado 30% de estos activos. Entonces, ese 30% de esos activos tiene que ser suficiente para poder pagar a todos estos terceros, que se llama el KD, el costo del débit, y pagar a este de acá, que es el KE, el costo del equity. Y este KE es el que no reconoce la contabilidad, el costo de oportunidad del accionista, el costo de oportunidad de estos 60. Y ahí nos podríamos meter ahí en cómo la contabilidad debería y reconocer eso de ahí. Y mira, solo estamos viendo, y esto ya un poco entrando al tema moral, ¿no? Solo estamos viendo desde el punto de vista de un stakeholder de la empresa, desde el punto de vista de los accionistas. En este análisis que estoy haciendo, que lo hace la contabilidad y que lo hace la finanzas cuando llega el EVA, cuando llega el EVA, está centrándose solo desde la óptica de los accionistas, de los dueños del negocio. Es decir, la contabilidad como utilidad de la información para la toma de decisiones. Sí. La siguiente pregunta es, ¿de quién? Toma decisiones de quién. Y en este análisis me estoy centrando solo en la decisión del accionista. Y ese accionista es un stakeholder de todos los demás stakeholders. Entonces, ¿qué hace la contabilidad para los demás stakeholders? ¿Cuál es, así como la medicina, pues crea una vacuna por el coronavirus, pues si le sirve a niños, bueno, niños todavía no, pero le sirve a la mayoría, digamos, ¿no? O sea, y la contabilidad, ¿con quién estamos, a quién estamos ayudando, ¿no? ¿A quién estamos? Información, sí, ¿para quién, no? Decimos para los inversionistas, para los accionistas. ¿Y qué hay para los proveedores, no? ¿Y qué hay para los trabajadores, no? Que también son stakeholders, ¿no? ¿Y qué hay para la comunidad? Que también es un stakeholder, ¿no? O la empresa no impacta en la comunidad. O las empresas de organizaciones no impactan en los proveedores, en los trabajadores. ¿Y qué hay del cliente, no? ¿Qué hay del cliente? O la empresa no tiene nada que ver con el cliente. Y más, ¿qué hay con el medio ambiente, no? O la empresa no tiene nada que ver con el medio ambiente. Y por eso Gacela dice, el tema se reduce prácticamente a esto, ¿no? A esta riqueza de ver este patrimonio cómo va creciendo y todo lo demás
es como que no está, ¿no? No está dentro del ámbito, no es un problema la contabilidad. La contabilidad no es un problema, ¿no? Eso no me incumbe a mí, ¿no? Y veamos si la NIF, pues, toma en cuenta algo de lo que está afuera, ¿no? Por lo menos yo no lo he visto. Entonces, y las otras como ciencia contable, pues, nos vamos a quedar solo en el tema reduccionista de medir y ver esa riqueza, como dice López de Sá, esa riqueza, esto nada más, que no digo que está mal que no se haga, ojo, el cuestionamiento no es que no se haga. El punto es solo eso y nada más que eso, ahí nomás. Ya no quiero seguir aburriéndolos, quiero ir a ver cómo quedó el partido de Perú-Argentina. Y pues esto es un tema que tiene para rato, digamos. Espero que haya sido más o menos claro. Trato de ser puntual al inicio y al final también. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Dígame que el tema es bien atractivo para los que somos, pues, bien chicludos de nuestra profesión y todo lo nuevo que sale y lo nuevo y lo viejo y lo actual. Que uno no para con estas circunstancias de toda la avalancha de información que tenemos diariamente. Federico, entonces le doy la palabra a usted para que complemente lo que conversamos anteriormente, por favor. Sí, gracias, Janet. Bueno, primero estaba escribiendo, pero ya que tengo la oportunidad de manifestarlo, agradecer mucho estas indicaciones, estas reflexiones, estos llamados de atención del doctor Juan Carlos Arullano, porque sí, muchas veces pasamos por alto la incidencia que tiene el trabajo que hacemos como contadores en la comunidad, en el medio ambiente, en las empresas, en los empleados, en los proveedores, en los clientes. Y de pronto limitamos nuestro accionar simplemente a llevar unos registros. Entonces creo que es una oportunidad para que vamos un poco más allá y que esas reflexiones nos induzcan, nos muevan a ver otros panoramas, ¿no? Entonces, mil gracias, doctor Juan Carlos. Creo que en el libro de Fundamentos y Reflexiones sobre Teoría Contable hay mucho que que podemos aprender. Hay dos personas que nos han participado más activamente y pues como siempre en estas presentaciones queremos hacer ese reconocimiento fundamentalmente a José Fernando y Alexander que nos dieron allí sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Así que con mucho gusto de parte de Ediciones de la U vamos a enviarles un libro digital. Para eso, por favor, nos hacen llegar su correo y su número de celular para hacerle llegar entonces un ejemplar a cada uno de esta obra. Vale la pena que el resto del grupo lo conozca, lo estudie, lo valore, porque ya vieron en la conferencia todas las aristas que tiene este tema de teoría contable. Así que muchas gracias, una buena noche y bueno, no sé cómo... Pero sería bueno dar los nombres de las dos personas para que por el medio del chat envíen los correos electrónicos y usted tome nota, por favor. Sí, sí, es el señor Alexander Padrón y José Fernando Betancourt. Entonces, por favor, nos hacen llegar. Aquí creo que ya en el chat están colocando sus datos y con mucho gusto les enviamos entonces los libros. Listo. Bueno, Entonces, mil gracias. Espero que no sea la única oportunidad, profesor Juan Carlos. Esperamos tenerlo nuevamente en una presentación de esta naturaleza. Con mucho gusto, Bueno, Federico. muchas gracias. Que Gracias, descanse, que María. tenga buena noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Cuídense. Muchas gracias, doctor Orellano, María Janet, por ser la intermediaria de este proceso. Muchas gracias por todo lo aprendido. Ahora vamos a complementar más con el libro. Muchas gracias. Mucho gusto, María. ¿Qué te echaste? Hasta luego, entonces. Que le vaya muy bien. Hasta luego a todos.
Feliz Hasta noche. mañana para todos. Gracias para todos. Feliz noche. Dios les bendiga.